Bueno, vamos ahora, sin demorarnos más, a saludar a Alberto Piola, que es oceanógrafo, investigador del CONICET, profesor emérito de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA e investigador del Instituto Franco-Argentino sobre Estudios del Clima y sus impactos, porque, primero lo vamos a felicitar, porque ganó el premio Born, que está dedicado este año a las ciencias del mar y la atmósfera. ¿Por qué? Porque él es un experto en mares. Y bueno, y como sabemos, los mares están en grave peligro en este momento, porque además, bueno, como siempre decimos nosotros, son los pulmones del planeta. Alberto, ¿cómo le va? Laura Rocha lo saluda. Hola, buen día. ¿Qué tal, Laura? ¿Me escuchan bien ustedes? Lo escuchamos perfectamente. Ok, Lo muchas escuchamos y lo gracias. vemos ahí con ese mapamundi de fondo espectacular. Felicitaciones primero por el premio. Y bueno, quería que nos contara un poquito respecto de sus investigaciones y de, bueno, y de qué es lo que está pasando con el mar, ¿no? No sé si usted se especializa en el mar argentino o en alguna cuestión específica respecto de los océanos. Sí, yo estudio las corrientes oceánicas en un amplio dominio, no solamente en el mar argentino, sino también, podríamos decir, en el océano mundial. Eh, lo que está pasando con el océano, bueno, primero, vale la pena subrayar que el océano es muy importante desde el punto de vista climático porque alberga la mayor parte del calor que tiene ese sistema. Entonces, el calentamiento del mar es una especie eh, sirve para mitigar parcialmente el calentamiento de la atmósfera. El sistema se calienta y la mayor parte de ese calor se almacena en el mar. Entonces, lo que estamos notando es que el mar está aumentando la temperatura. Globalmente en las últimas décadas ya aumentó más de medio grado y no parece demasiado, pero como decía antes, ¿no? La cantidad de energía que implica calentar medio grado la temperatura de la superficie del mar es realmente enorme. Pero además no solo eso, estamos también notando que las temperaturas subsuperficiales, es decir, a muchos metros de profundidad, inclusive a miles de metros de profundidad, también está aumentando. En las aguas profundas no tenemos tantos datos, pero donde tenemos información, esa información es muy robusta y claramente preocupante porque hay dos aspectos, ¿no? Uno, el que decíamos recién, el del almacenamiento del calor para el sistema climático, pero además, desde el punto de vista biológico, cómo pueden ser afectadas las especies que habitan el mar en función de estos cambios que están ocurriendo. Alberto, y hay una cuestión que usted menciona y que pareciera como ausente, por ejemplo, yo que soy periodista y que cubro hace muchos años temas que tienen que ver con crisis climática, con ambiente, como que los océanos, a pesar de que somos el planeta azul, que la mayor superficie de la Tierra está ocupada por agua, los océanos como que siempre quedan un poco olvidados, no solo en las negociaciones climáticas, sino también por ahí en otras cumbres. Ahora, por ejemplo, se viene la cumbre de biodiversidad que se va a celebrar en Cali, en Colombia. ¿Y por qué nos pasa que nos olvidamos tanto de algo que es vital para nosotros y para nuestra supervivencia? Sí, hay algunas poblaciones que viven muy vinculadas al mar por razones culturales, históricas, porque es la fuente de alimentos. En el caso de Argentina en particular, que no somos un pueblo muy marinero, muy marítimo, pese a que tenemos un extensísimo litoral, la riqueza y las sociedades se han desarrollado más en lugares no muy cercanos a la costa. Entonces, eh, digamos, darle visibilidad al mar, creo que, bueno, en parte este premio también, me parece que la Fundación Born, una de las cosas que hizo fue visibilizar ciencias que no son, digamos, que no están dentro la cultura colectiva, la sociedad no está pensando en este tipo de ciencias, pese a que, como dije antes, es muy importante, ¿no? El conocimiento del mar es algo que Argentina necesita como país, como fuente para garantizar fuentes de alimentos, fuentes de riqueza, y además también para garantizar que el mar siga estando
saludable en el futuro para las próximas generaciones. Hasta diría desde el punto de vista geopolítico también, ¿no? La presencia en el mar de los países, nosotros no vivimos en el mar claramente, el hombre no vive en el mar, vivimos en los continentes, pero la presencia del hombre en el mar es importante desde el punto de vista geopolítico porque los espacios que no se ocupen los van a ocupar terceros, ¿no? Sí, bueno, totalmente, totalmente. Y le hago una consulta respecto de, por ejemplo, la protección, ¿no?, del mar. En Argentina se habían sancionado leyes para crear áreas naturales protegidas y de hecho hay áreas naturales protegidas en el mar. Sin embargo, en este momento está como un poco olvidado ese temario, ¿no? ¿Usted cree que es suficiente la protección? Porque, por ejemplo, en este momento existen distintos proyectos, especialmente sobre la costa marítima, que podrían hacer peligrar también los recursos naturales en nuestros océanos. Uno claramente, la planta de gas natural que se planifica, por ejemplo, en Río Negro, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la productividad y el recurso natural puedan convivir? Sí, es una excelente pregunta. Por supuesto, es un desafío que enfrentan muchos países y me parece que es importante que exista un profundo debate al respecto, donde se puedan evaluar los pros y las contras de cada una de las opciones disponibles. Y en todo caso, yo no soy un, digamos, fanático de la conservación y digo, no, no hagamos esto, no hagamos esta planta. Al contrario, lo que creo es que hay que hacer es una profunda discusión que evalúe realmente cuáles son los riesgos y que tomemos las decisiones en función del conocimiento de los riesgos potenciales y de alguna forma implementar medidas desde el punto de vista ingenieril o de las obras de infraestructura que sean necesarias, tendientes a que los riesgos que vamos a asumir sean los mínimos posibles, ¿no es cierto? Argentina obviamente necesita formas de desarrollo económico que permitan salir de la coyuntura socioeconómica muy grave en la que se encuentra, pero debemos tomar las medidas necesarias para salir de esa coyuntura teniendo en cuenta, sabiendo qué precio vamos a pagar en términos del deterioro del ecosistema y asegurándonos de que ese deterioro sea el mínimo posible. Y una vez que tengamos esa información, para eso obviamente necesitamos desarrollar muy profundo conocimiento del ambiente. En el caso del mar, Argentina está en pañales en términos del desarrollo del conocimiento del mar. Necesita mucha más inversión, ampliar la base de investigadores trabajando en el tema y además fortalecer las instituciones que se dedican a ese tema. Ninguna de estas cosas está ocurriendo, ¿no? Claro, un panorama complejo, ¿no? Pero, ¿y en qué, cuando usted dice en pañales, en qué aspectos, digamos? ¿Cuál cree que por lo menos debería tener más urgencia? Porque digo que está en pañales porque hay muchos interrogantes básicos en términos de cómo funciona el ecosistema marino que no están respondidos. Por ejemplo, doy un ejemplo nada más para que esto se entienda. Observaciones de la temperatura, la variable más básica, más simple que hay para observar en el mar. En la superficie nos las dan los satélites. Por debajo de la superficie hay algunas muy pocas observaciones al lado de la costa, muy cerca de la costa, y ahí acabó todo. No hay un solo dato más de temperatura subsuperficial en el mar argentino. No hay un solo dato. No hay una sola serie de tiempo de temperatura fuera de la costa. ¿Cómo puede ser eso? O sea, usted me está diciendo eso y yo le juro que no lo puedo creer. Pero ¿por qué? ¿Qué no faltan los sensores? ¿Falta inversión para hacerlo? No, los sensores están disponibles, hay muy poca recursos humanos, los recursos humanos son muy limitados, las instituciones son flacas en ese sentido, y por supuesto el costo logístico de mantener un sistema de observaciones oceánico es un costo considerable. Los países desarrollados lo afrontan no solamente en sus mares territoriales, sino que lo afrontan globalmente, porque saben que el cambio del mar es un cambio que es potencialmente peligroso para el cambio del clima. Entonces están monitoreándose las condiciones del mar
subsuperficial, insisto, ¿no? En la superficie hay muchos satélites, muchos sistemas Claro, que nos dan datos a diario. claro. El problema está debajo de la superficie, donde la radiación electromagnética no se propaga y por lo tanto no hay información que se pueda obtener remotamente. No, Para bueno, eso hay que además ir, supongo que la temperatura hay que medirla en el agua. O sea, la verdad es que por yo ignoro supuesto. cómo son esas campañas, ¿no? Que seguramente usted encabeza. Pero digo, deberían poder, deberíamos poder saberlo. Sí, sí, es indispensable. Las observaciones son muy esporádicas. Lo que yo digo que no hay son series de tiempo, lugares donde uno instala un instrumento y lo mantiene durante un periodo muy largo de tiempo. Eso es fundamental para entender el cambio del clima. Hay que medir el cambio de las variables, por lo menos las básicas, ¿no? Y hay una cantidad este es solo un ejemplo, pero me parece que es el más elocuente en términos de lo deficiente que es el sistema de observaciones oceánicos en Argentina. Hay un plan, hay documentos escritos de cómo debería implementarse ese sistema, pero lamentablemente con los altibajos políticos, esto no está implementado, no está financiado y no está claro que haya en el horizonte cercano por lo menos un reconocimiento del problema, ¿no? Claro, bueno, que ese es el principio, ¿no? Así deberíamos empezar, ¿no? Reconociendo el problema para poder intentar solucionarlo. Y Alberto, le hago una consulta con sus años de experiencia. ¿Hay algún país que, por ejemplo, en este momento tenga mejor estudiado el océano, que tenga mejor estudiadas sus costas y tenga como algún plan de un desarrollo, digamos, acorde a lo que este tiempo requiere? Sí, claro, sí, los países desarrollados tienen una conducta totalmente distinta, es muy agresiva en términos de ir a conocer su océano en forma consistente y además en forma sostenida en el tiempo. En el hemisferio sur, Australia es un ejemplo fantástico al respecto, donde hay muy importantes inversiones en el sistema de observación del océano y también eso permite además después elaborar modelos, por ejemplo, que simulan al océano y uno puede testear qué podría ocurrir si se calienta más, si cambia alguna corriente, si cambian los vientos, y ese tipo de herramientas, implementarla en un océano no conocido es una pérdida de tiempo, porque uno no puede ni siquiera verificar si esas herramientas más sofisticadas tienen algún acierto, algún grado de acierto. Y por supuesto, en el hemisferio norte, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Japón, todos tienen programas muy fuertes, mejorables seguramente, pero ciertamente sólidos para la observación del océano, sobre todo teniendo en cuenta el objetivo a largo plazo, que es el tratar de proyectar los cambios a futuro, ¿no? Claro, sí, bueno, yo lo escucho y suena tan contradictorio realmente y triste, ¿no? Que Argentina con el litoral marítimo que tiene no tenga una profundidad mayor, ¿no? En los estudios oceánicos. Y bueno, a mí se me está terminando el programa, pero antes de despedirlo, yo quería preguntarle por un tema que seguramente le preguntan siempre, pero que realmente es importante. Además, este año también hay un acuerdo internacional que se está negociando, que está relacionado con la contaminación por plásticos. Últimamente, los mares lamentablemente son noticia de la contaminación por plástico y obviamente que las corrientes marinas además lo desparraman. Y quería, bueno, consultarlo acerca de esto, si por ejemplo también en nuestro país tenemos hechos estudios o existen colegas o usted mismo que estudien este tema. Yo no trabajo en el tema, pero sí hay un grupo, por lo menos hay un grupo en el Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero, del que estoy al tanto, que realiza este tipo de estudios, pero hay varios laboratorios que están como implementando por lo menos la capacidad de tomar las muestras y analizar, no sé si las más pequeñas, pero lo que llaman microplásticos, pero sí hay un avance en ese sentido, es una disciplina bastante popular en este tiempo, el estudio del plástico, así que hay algunas iniciativas, no es muy grande todavía, pero hay incipiente, sí. Ah, bueno. Bueno, le agradecemos muchísimo. Volvemos a felicitarlo, Alberto,
por el premio, por supuesto, muy merecido. Y bueno, esperemos que haya una reacción, ¿no? Que cada vez más se sumen oceanógrafos a estudiar y sobre todo en nuestro país nos ayuden a mejorar el conocimiento sobre nuestro mar argentino. Bueno, muchísimas gracias también por aportar a la visibilización de los problemas del mar y las posibles soluciones. No quisiera dejar un mensaje pesimista. Bueno, eso está buenísimo. O sea que soluciones hay, es posible y sobre todo lo que estamos, o lo que usted está diciendo, no me voy a adjudicar sus palabras, pero lo que usted está diciendo es necesitamos tener mayor conocimiento. Mientras más conocimiento tengamos, mejores decisiones también se pueden tomar. Exactamente. Bueno, Alberto, le agradecemos nuevamente, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, escuchábamos entonces a Alberto Piola, oceanógrafo, investigador del CONICET, profesor emérito de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA e investigador del Instituto Franco-Argentino sobre Estudios de Clima y sus impactos. Recibió este año el prestigioso premio Bungey-Born dedicado a las ciencias del mar y de la atmósfera y bueno, nos contaba cuál es el panorama en Argentina del mar. Vamos a la última pausa antes de despedirnos.